Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Danny Michaels, el medium de ángeles, y ahora les traigo un video sobre qué tanto la energía nos afecta y cuánto nosotros no estamos conscientes de cómo la energía nos afecta. Físicamente, emocionalmente, mentalmente nos afecta mucho la energía, pero desafortunadamente desde el principio de la sociedad no nos han enseñado cómo escuchar a nuestro cuerpo cuando nos habla. Cuando el cuerpo nos habla en forma de dolor, en forma de nerviosismo, en forma eléctrica para decirnos que algo tiene. No nos han enseñado que los dolores no solamente son físicos, sino también espirituales, también energéticos, que tanto la energía nos afecta, que tanto la energía de los planetas, la energía del mundo, la energía de tu vecindario, de tu ciudad, de tu lugar de trabajo te va a afectar, tu energía familiar. No nos han enseñado eso, sino que a veces hasta nos hacen sentir como que estamos mal por pensar que algo más nos va a afectar en lugar de eso mismo. Ahí es donde nosotros tenemos que estar muy conscientes de cómo nuestro cuerpo nos va a hablar para decirnos qué está pasando con nosotros. No todo es algo físico. Muchas veces sí, puede que sea físico, pero ¿qué tal si ese dolor de cabeza, qué tal si ese dolor físico, muscular, es algo que tu cuerpo te está diciendo que le hace falta, algo que tu cuerpo necesita, algo que tu cuerpo necesita que estés más consciente, que sanes, que te ayudes para poder ser mejor persona, para poder estar más ligero, más conectado y fluir mejor? Pero eso no nos lo han enseñado porque desde el principio de la sociedad nos han dicho pues cómo son las cosas, ¿no? Que lo espiritual a veces se ve muy loco. Sentir algo, escuchar a tu intuición, escuchar a tus ángeles, una visión, un sueño, es algo muy loco, es algo que no es aceptado. O por ejemplo, también, si te duele algo, la sociedad nos dice que pues tienes que ir con el doctor y tienes que tomar medicamento. Es lo que nos dicen luego. Pero no nos enseñan a escuchar cómo nuestro cuerpo se comunica con nosotros mismos. Porque el cuerpo, si te das cuenta, tiene varias formas de comunicarse con nosotros. Y el dolor es uno de esos. Tu cuerpo te habla del modo, de la forma del dolor. Dolores que te pasan, dolores emocionales, dolores físicos. Tu cuerpo te está hablando, te está diciendo, oye, esto está mal, necesitamos más de esto, nos hace más falta el otro. Te lo está diciendo de una manera para agarrar tu atención. Y es como una forma de desconexión. Es como si es como cuando tu carro, tu automóvil, le prenden los foquitos y te dice necesito aceite, las llantas necesitan aire. Todo eso es tu cuerpo también. Pero muchas veces tu cuerpo no sabe cómo agarrar tu atención, que lo que hace es crear dolores. Dolores para dejarte saber que hay una desconexión. Un dolor de cabeza puede ser que tu cuerpo te está diciendo necesitamos alejarnos de esta persona. Necesitamos más agua. Necesitamos una mejor alimentación. Pero lo que hacemos, lo que muchos de nosotros hacemos es agarrar la pastilla para el dolor de cabeza, tomárnoslas y se va. Y ahí mismo no aprendemos a escuchar cómo nuestro cuerpo nos está hablando y hacia dónde nos está dirigiendo. Pero no es tu culpa y no te culpes por hacer eso, porque así nos criaron, así nos enseñaron desde un principio, a no estar conectados con nuestro cuerpo físico, a ignorarlo hasta que ya causa un problema irreversible, a no estar conectados con algo que nos lleve más a la sanación. Algo muy importante también es cómo nos enseñaron a ignorar la salud mental, como nos enseñaron a ignorar los traumas que llevamos. Yo me acuerdo que de niño, si estabas hablando de un trauma,
era algo malo. Eras femenino, eras débil, y empezaban pues mucho bullying de esa manera. Y te quedas con esos traumas por miedo a cómo te van a juzgar los demás. Te quedas con esos traumas y los sigues trabajando, los sigues llevando contigo, y el trauma crece. El trauma no se queda igual. El trauma evoluciona, contagia más, es como una infección que sigue contagiando, sigue creciendo. Y el mismo trauma te va a causar cosas negativas en tu cuerpo, como enfermedades. Muchas veces el trauma se manifiesta en la forma de depresión o en la forma de ansiedad. Pero esa ansiedad y esa depresión es el modo de tu cuerpo diciéndote: ya no queremos este trauma. Ya no puedo mantener y sostener este trauma que la ansiedad y la depresión es el modo de tu cuerpo decirte: ya basta, necesito tu ayuda, necesito tu atención para sanar esto. Pero lo ignoramos, ya sea porque tenemos responsabilidades o porque no tenemos la educación de cómo sanar, o vemos patrones de nuestra familia, vemos cómo nuestra familia ha trabajado sus traumas o no han trabajado sus traumas. Vemos cómo la familia lidia con sus desconexiones y las repetimos. Si ves que tus padres ignoraron sus traumas o utilizaron sustancias, alcohol o drogas para calmar sus traumas, para dormir los traumas, tú vas a hacer lo mismo. O también no es mucha diferencia a ver cómo están usando medicamentos o otros modos para sostener este trauma, porque no lo están sanando. Entonces eso se te pasa a ti y lo empiezas a seguir trabajando de esa manera. Una desconexión emocional es algo muy importante, especialmente cuando tú mismo eres sensible a la energía. Cuando la energía te afecta. Si tienes que quedarte callado, si tienes que ignorar tus emociones porque los demás alrededor tuyo no saben cómo hacerlo, eso también te va a causar una desconexión, te va a causar trauma, y ese trauma va a crear algo muy negativo en ti después, porque el trauma es algo negativo que el cuerpo no quiere. Entonces el cuerpo va a hacer lo posible para sacar eso de cualquier forma. Es una energía negativa. Por eso es que muchas veces enfermedades se crean por mantener mucho estrés, por mantener mucha negatividad en ti. Pero te aseguro que antes de esas enfermedades que se crearon, tu cuerpo ya te había dicho de alguna manera: algo está pasando, ponme atención aquí. Si no te sentías feliz, si no sentías esa conexión con el amor, con el espiritualismo, con Dios, tu cuerpo te estaba diciendo: hay que seguir trabajándolo, hay que seguir buscándolo. Porque nosotros somos seres electromagnéticos. Nuestro cuerpo físico es magnético, está conectado con la tierra, con la naturaleza, es parte de la naturaleza. Por eso en la Biblia dice: polvo eres y en polvo te convertirás. Porque nuestro cuerpo físico está creado por la naturaleza. Por eso es que somos como 70 y tanto por ciento agua. Porque tenemos eso, como la tierra también tiene todo el agua. La historia del hombre lobo, ¿de dónde crees que viene? Que el hombre se convierte en lobo cuando la luna llena. Esa historia viene del hecho de que la luna nos afecta magnéticamente. Cuando la luna está llena, sentimos emociones, sentimos cosas, nos volvemos un poquito más locos. Y cuando eres sensible a la energía, sientes mucha energía, sientes mucha conexión. Yo tengo amigos que trabajan en hospitales, centros de emergencias, y ellos se preparan para las lunas llenas, porque es cuando los hospitales están más llenos, cuando hay luna llena. No en días festivos,
En luna llena es cuando están llenos los hospitales porque todo el mundo se vuelve loco y empiezan a tomar decisiones, esto y el otro. Las energías empiezan a afectarnos, los enojos, todo eso, y por eso es que creamos esa conexión. Por eso es que la historia del hombre lobo pues es real, porque ese magnetismo nos afecta, así como la luna mueve al mar, por el agua del mar, todo eso nos mueve a nosotros también. Y cuando está llena en su poder, en su magnitud, nos va a afectar. Tu cuerpo espiritual, tu alma, es eléctrico, está lleno de energía. Por eso es que la energía nos afecta mucho y es muy importante que entiendas qué tanto la energía te puede afectar. Un día lluvioso, un día con mucho viento, te puede afectar porque esos son conductos energéticos. El viento y el agua mueven la energía. Entonces eso también te puede afectar mucho. No te juzgues luego cuando estás sintiéndote desconectado, cuando estás sintiéndote con muchas emociones, cuando te sientes muy sensible. No te culpes luego. Empieza a analizar por qué. ¿Qué me está afectando? ¿La energía de quién? ¿Absorbí la energía de alguien más? ¿Qué está pasando en mis alrededores? En lugar de culparte y decirte, ay, no sé qué tengo, estoy loco, me siento solo, tengo este dolor, voy a agarrar una pastilla, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces empiezas a ignorar todas esas conexiones y te vas por un lugar en donde no vas a aprender cómo sanarte, no vas a aprender cómo arreglar las desconexiones que tu cuerpo te está diciendo que hay. Entonces ahí poco a poco es como tenemos que estar manejando esto. Tu parte magnética, tu cuerpo físico, tu conexión con la naturaleza. A veces vas a necesitar de la naturaleza, necesitar de los rayos del sol, necesitar del viento, de un árbol, de la tierra, porque somos parte de eso. Tu parte eléctrica, tu alma, necesita de Dios, necesita de los ángeles, necesita del espiritualismo, una conexión eléctrica, una conexión espiritual, energética. Es algo que nos mueve mucho, es algo que hace algo que crea quien somos. Esas dos partes son quien nosotros somos. No olvides, no dejes que te silencien, no dejes que no te dejen escuchar a tu cuerpo. Aprende a escuchar esas cositas. Yo he tenido gente que he hecho sanaciones angelicales que vienen conmigo sin intención de sanar dolores, pero ellos simplemente vienen a una sesión conmigo, les hago la sesión, sale algún tipo de terapia que les tenemos que hacer, algún tipo de terapia angelical. Y he tenido muchas personas que me han dicho después, mira Dani, yo llegué contigo con un dolor que he tenido por años, por meses, y ya no lo siento. ¿Pero por qué? Porque los ángeles trabajan mucho el trauma de la gente. Entonces en esa sesión lo que hicimos es remover el trauma, mover el trauma hacia otra dirección, fuera de ellos, y ese dolor desapareció. Y mucha gente ha de haber creído que ese dolor era algo más, que era algo físico, un órgano interno, algo, un músculo. Y lo que era un trauma, era una energía negativa que estaba dentro del cuerpo. La energía negativa nos afecta mucho. Conexiones paranormales, energías negativas que la gente manda, brujerías, envidias, mal ojo, todo eso nos puede afectar solamente cuando estás en una vibración baja. Si tienes una fe alta, esas cosas no te afectan, no te llegan, no te tocan. Pero si tienes una fe baja, si dudas mucho de ti, si tienes miedos, preocupaciones, esas cosas sí te pueden afectar. Y recuerda que la energía es real. Como hay energía buena, hay energía mala. Y está alrededor de todos nosotros. Somos parte de este juego espiritual del bien contra el mal, con esto, con el otro. Pero lo importante es que Dios quiso desde un principio
que empecemos a tener la conciencia sobre el espíritu, la conciencia espiritual, cómo trabajar nuestro espíritu, cómo trabajar nuestra salud energética, nuestra salud espiritual. Pero desafortunadamente se fue perdiendo la importancia, o quizás porque no querían que tuviéramos esa conexión. Los que tenían el poder en ese entonces eligieron no enseñarte cómo sanar tu cuerpo, no enseñarte cómo escuchar a tu cuerpo, a tu parte magnética, a tu parte eléctrica, para que no pudieras estar en una conexión fuerte con Dios, para que dependieras de ellos, para que no pudieras tú tener esa conexión fuerte contigo mismo, con tu intuición, con tus ángeles. Entonces por eso es que Dios siempre quiso enseñarnos, conectarnos con Él, conectarte con tu parte de que sientas las experiencias espirituales, todo eso. Pero se fue perdiendo en la sociedad hasta que ahora dependemos de medicamentos o de doctores en lugar de escuchar nuestro cuerpo también. Y no estoy diciendo que el medicamento o los doctores sean malos, no, son sanadores, nos ayudan, todo nos ayuda, pero también si nosotros aprendiéramos, yo creo que también les haríamos el trabajo más fácil, ¿no? A los médicos, si aprendiéramos a escuchar a nosotros mismos. Pero la salud espiritual es algo que los doctores no nos pueden ayudar, es algo que los doctores no nos pueden guiar, porque es algo que es de Dios, es algo que viene de la energía, algo que viene de la electricidad. Y eso es algo que sí se perdió por completo, algo que no nos enseñan a escuchar a nuestro cuerpo, a escuchar a nuestra intuición. Muchas veces no escuchamos a la intuición cuando ya nos había hecho algo y nos acordamos hasta que ya pasa lo que no queríamos que pasáramos. Pero ya nos habían dicho los ángeles, nos habían guiado hacia otro lugar, nos habían dicho que ya por aquí no es. Y eso no nos lo enseñaron desafortunadamente. Pero recuerda que tu cuerpo te va a hablar. El nerviosismo, tu sistema nervioso es el sistema que se lleva a todas partes, te lleva a todas partes la energía. Y a veces ese nerviosismo, esa ansiedad es un método de cómo te están llegando los mensajes, la energía, cómo tu cuerpo está hablando contigo. Aprende a escuchar a tu cuerpo.